paz y beneficia, hermanos y hermanas, armonitivo, bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Igeom, siempre escena de la Orden Universal de Melquisedec. Y alabemos a Dios, allá donde estáis, sé las praxis. Om Masi Padme Hum. 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 Reunidos en nombre de Dios, sacra energía universal, Dios Padre de toda paternidad, ahínza a tus hijos energéticos de energía crística, etérica, el Espíritu Santo, ahínza a tus hijos, nuestros armas espirituales, Jehová, Sirius, Anakumara, Melquisedec, ahínza a los Jesucristos, Yeshua en Pandirá, Samael Beor, Lakshmi Daimon, hombres, almas autorrealizadas, superhombres, Cristos, dioses, resurrectos físicamente, reencarnados e inmortales. Alabado seas tú, oh Dios, Padre de toda paternidad. Reunidos desde el Sumum Supremo Santuarium Lakshmi Daimon Jerusha, Judas Iscariote Life Lumen ad Lumine, desde la ciudad de Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamérica, América, planeta. Vamos hoy a seguir compartiendo el Evangelio desde este lumicial bíblico concientizacional, y vamos a analizar un tema muy especial, clave, trascendental, acerca de la gnosis anticrística y crística de Samael Aun Weor. La gnosis anticrística y crística de Víctor Gómez Rodríguez, Colombo mexicano, maestro gnóstico, llamado también maestro Aun Weor o Samael Aun Weor Jr., o sea, el hijo bodhisattva del dios Samael Aun Weor de los cielos, quien nació allá en Colombia, en Bogotá, en 1917, y luego fue a vivir en México la mayor parte de su vida. Ya hemos analizado esto. Ve también el tema número 1, magias negras, magias blancas, verdades, mentiras, de Samael Aun Weor y de Víctor Gómez Rodríguez. En cuanto a la gnosis anticrística del maestro, te recomendamos no practicarla ni seguirla, para que no te generes karmas ni karmas duros, ni te estés estresando tú, ni estés estresando a tus seres queridos, familiares, conocidos, etc. Se sintetiza aquella gnosis anticrística del maestro, o sea, una gnosis o sabiduría maligna, en un aproximadamente 30% de información que ha dado el maestro y que está en sus 82 libros, sus 525 conferencias que hay, de 7500, y su carpeta de documentos. Entonces, en todos aquellos escritos y grabaciones que existen, videos, existe aproximadamente aquello de gnosis anticrística, una sabiduría desviada de la realidad, y se da a causa de los posilges egos, o sea, de la pereza, orgullo, codicia,
cabeza de legión de la ira, de la eyaculadera seminal y infrasexualismos, gula, envidia, egos, defectos, unos 7000 que ha tenido el maestro, más o menos, sus 3 furias y 12 demonios más que ha creado él desde otras vidas, porque se ha caído espiritual a causa de las eyaculaderas seminales. Y luego ha creado su posilge, sus egos, y también se ha enkarmatizado, producto de su mal manejo de virtudes, o sea, de la castidad, ya de la calma, de la tranquilidad, ya de la castidad, ya de la caridad, el altruismo mal manejado. Entonces de esa virtud mal manejada se expande, emerge, sale una magia negra sutil que queda obviamente en los libros y conferencias del maestro y también en su propio ejemplo de vida. De allí emerge esa gnosis anticrística que no te va a servir para triunfar en las diferentes áreas de la vida, ya sea en lo social, económico, salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Recordad que el maestro también tenía su falsa personalidad impregnada y que esa falsa personalidad él la eliminó al final de su iniciación. Entonces, desde los tiempos anteriores, pues daba el mensaje con una falsa personalidad, como él mismo cuenta que la eliminó al final, porque antes no quería. Entonces tienes allí también informaciones de su falsa personalidad, ya en su propio ejemplo de vida, en este caso malos ejemplos. Puede ser un verbo demasiado agresivo, que otros confunden con que era el maestro de la fuerza, pero uno es ser maestro de la fuerza y otra es tener una personalidad iriática, orgullosa, y a su vez tener esas cabezas de legión también de la ira y el orgullo que todos mismos tenemos. Pero en el caso del maestro se marcaba, y eso lo ves en ciertas grabaciones, lo escuchas, y lo ves en ciertos videos, en su expresión hablada. Cierta situación de insultaderas, que eres un caballo, un animal intelectual, una bestia, y él también se considera lo mismo. Y a su vez que él se considera un gusano, un mísero gusano de la tierra. Todas esas son parte de su gnosis anticrística, del bodhisattva, la humana persona, producto de sus errores y de lo que ya hemos visto. Entonces eso no vas a seguirlo practicando porque te vas a estrellar en la vida mismo, ante la sociedad, ante la humanidad. El veredicto solemne de la conciencia pública, como él mismo diría, porque son insultaderas. No eres animal porque simplemente somos esencias, las esencias, conciencias, almas espirituales que estamos viviendo dentro de estos cuerpos físicos. Estamos hechos a imagen y semejanza de ti, oh Dios, Padre de toda paternidad. Por ende tenemos ADN genético divino, espiritual, y eso es lo que eres. Somos microdioses, microdiosas, en el caso de las damas, en potencia, con posibilidad de desarrollarnos a macrodioses, diosas. Eso es lo que realmente somos. Ahora que se viven estos cuerpos y se está ya levantado, ya levantándose o ya caído espiritualmente, ese es otro drama. Pero los cuerpos sí, como él mismo enseña, ya en su antropología gnóstica, sí tienen mezcla genética de animales, que eso viene de esa situación desde los tiempos de la antigua Lemuria. Pero esos son los cuerpos. Más los que vivimos en estos cuerpos no somos lo que él falsamente dice, a causa, puede ser de su cabeza legión del orgullo, ciertos egos de racismo, puede ser, u otras situaciones, o iras, o confusiones que tenía el maestro. Bueno, todas esas situaciones falsas, equivocadas, lo vas a concentrar en la gnosis anticrística de Víctor Gómez Rodríguez,
o maestro Samuel Ampeor Jr. o maestro Ampeor, que eso pues no sirve y va para el tacho de la basura, y no te sirve practicarlo ni estar queriendo hacerle quedar en bien a los posilges egos del maestro que ya los eliminó, o a su falsa personalidad, o a su mal manejo de virtudes, que en estos tiempos que ya está resurrecto físicamente, aquella alma autorrealizada ya está en más perfecto manejo de virtudes. Entonces no vas a seguir esas magias negras que he dejado y que está en los libros. Por eso hay que leerlos, estudiarlos, como él mismo enseña, con ojo avisor. Y acordaos que ya en el Congreso de 1976 o año 14 de Acuarios, allá en Guadalajara, México, ya orienta que si él podría reunir sus libros y meterles candela, echarles candela, quemarles, lo haría, porque están con errores. Ahí también se mandó virtud mal manejada, pero por otro lado ya te está aclarando que existe esa situación, y todos esos errores se concentran en legítima magia negra de Samuel Ampeor Jr., que no conviene, obviamente. Ahora, los libros del maestro los vas a dejar tal cual para ahora y las futuras generaciones, siglos y milenios, pero en otros libros aparte que lo escriba la persona que quiera, puede ir aclarando todas esas situaciones para que las personas tengan una guía y una alerta y no estén practicando cosas que no conviene, y a su vez no estén retrasando su obra espiritual ni perjudicándose en las áreas económicas, materiales, sociales, en las áreas de amor, salud, etc. Tienes un aproximadamente 60 o 70% de gnosis crística, conscientiva, real y magia blanca, dada por Víctor Gómez Rodríguez o Samuel Ampeor Jr. o el maestro Ampeor, y que también está concentrada en sus libros, en sus conferencias y carpeta de documentos. Entonces ella sí conviene practicarla para beneficio, ya en la salud, ya en el amor, ya en el dinero honrado, en la prosperidad físico-conscientiva, en la sociedad y en las diferentes áreas de la vida. Lo otro, ha de aclarar a las personas que son simplemente magias negras del maestro, producto de sus errores, sus equivocaciones y todas esas situaciones. O sea, no le conviene estar tapando los propios errores que el maestro en parte ya va aclarando, algunos, pero otros no, porque después quedaría un perfecto ridículo usted mismo, ya que la gente se va a dar cuenta de eso, y ya están dándose cuenta, obviamente, y lo sacarán públicamente por los medios de comunicación, internet, luego internet y más. Y allí las personas que han querido taparle los egos del maestro, sus falsas personalidades y mal manejo de virtudes, entonces van a quedar también desmentidos ante el veredicto de la conciencia pública, de la humanidad. Por ello, mejor es ser sinceros y aclarar pues que el maestro tenía sus errores, estaba en su avance espiritual de 3 montañas iniciáticas, ved su libro, pero pecaba pues, infringía ciertos mandatos divinos, y a su vez con sus egos, posilges, falsa personalidad y mal manejo de virtudes, dio una sutil, en parte, magia negra y gnosis anticrística. Es menester despertarse de conciencia y darse cuenta de esto y aclarar aquello a los pueblos gnósticos mundiales de las diferentes sedes gnósticas samarianas, obviamente. Entonces, ya hecho eso, viene un despertar masivo y obviamente se llega a esa real gnosis o sabiduría crística de Víctor Gómez Rodríguez o maestro Samuel Ampeor Jr. o maestro Ampeor. Ahora, la gnosis anticrística más fina que hay que darse cuenta es la emergida de la virtud mal manejada del maestro. Entonces en eso hay que adiestrarse para ver dónde está lo sabio y perfectamente manejado en cuanto a sus virtudes,
y lo imperfecto te trae pues esa fina magia negra y fina gnosis anticrística samaliana, como ya vimos un ejemplo de por allí, de la situación de que se creía un mísero gusano. Quería dar una información allí de que hay que eliminar los defectos, eliminar falsas personalidades, pero salió creyéndose barbaridades. Los psicólogos le hubiesen tomado ahí fotografías y le hubiesen dicho, vea, usted es una persona, le hubiesen grabado videos, y si él seguía creyéndose que es gusano, entonces le hubiesen dicho que está con grado de chifladez, está con grados de demencia, y lógicamente la virtud mal manejada en este caso le trae esos aspectos, mitomanías, o sea, un mito, creerse cosas que no eran. Bueno, y así como ya hemos analizado a lo largo de esta primera cámara también, y más en el tema 1, hay que seguir desmenuzando todas esas situaciones para que vayas y practiques una real gnosis samaliana crística perfecta de Víctor Gómez Rodríguez, Samael Aun Weor Jr. o Maestro Aun Weor. Ahora, el venerable Dios Arcángel Samael Aun Weor de los cielos, su padre espiritual, el Bodhisattva, también en parte, posiblemente te va entregando una sutil gnosis anticrística, una sutil magia negra emergida de la virtud mal manejada de aquel Dios. Ya no estamos hablando de el hijo del Bodhisattva, Víctor Gómez Rodríguez, sino del Dios Samael de los cielos. Los dioses también te entregan magias negras sutiles y gnosis o sabidurías anticrísticas finas. Ya los cristificados las dan de parte de sus virtudes mal manejadas. Entonces, de la virtud mal manejada llega falsas leyes institucionales, llega errores, infracción del decálogo de los 10 mandatos, y todo aquello puede quedar y queda en parte estampado en los sesos psiquis de los discípulos, discípulas que le siguen. Y eso obviamente no te conviene igual practicar, porque te va a llevar a un estrellaje en las diferentes, a estrellarte, a desbaratarte en las diferentes áreas de la vida, porque estás siguiendo una sutil magia negra, posiblemente estás siguiendo emergida del mal manejo de virtudes de los dioses, diosas, de los cristos, cristas, cristificados. No estamos hablando de la energía crística, que es perfecta, sino de aquellas almas autorrealizadas, hombres, mujeres, que han encarnado la energía crística, pero que ellos tienen virtudes mal manejadas, con excepciones. Entonces, de allí emerge gnosis anticrística, sabiduría anticrística. ¿Y cómo llega hasta nosotros? Los dioses pueden reencarnarse en sus bodhisattvas y en la quinta iniciación de misterios mayores de fuego y más. Pero allí sus hijos bodhisattvas todavía tienen posilge, pues cabezas de legiones, falsas personalidades, virtudes mal manejadas. Pero los padres espirituales, entra el padre espiritual dentro de su hijo bodhisattva, se reencarna, y por medio de ese cuerpo físico expresa que el Dios de los cielos, la sabiduría, su enseñanza, la da. En medio de dar, puede darla con virtud mal manejada, y ya queda grabado o escrito magia negra sutil de aquel Dios de los cielos, ya sea cristificado, que no tiene posibles egos, pero queda allí una magia negra, producto, como ya vimos, de la castidad mal manejada, de la calma mal manejada, de la humildad mal manejada, etc. Y ya te impregnan de magia negra. Puede ser de un venerable Dios creador de universos o galaxias, planetas, etc. Igual te puede dejar ahí esa situación. Claro que también te deja una gnosis o sabiduría crística real, pero hay que saber diferenciar con la otra, pues. Ahora, por otro lado, los dioses padres espirituales dan mensaje a su hijo espiritual o hijos espirituales o bodhisattvas, y los bodhisattvas
reciben telepáticamente esa información, pero al transcribirla se equivocan en ciertas partes. ¿Por qué? Porque están imperfectos. Tienen igual la misma situación que ya estamos viendo. Egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Y mal entienden lo que les han dicho sus padres espirituales, o sus guías espirituales también, en otros casos. Y ya te dejan sutil magia negra, que no la ha mandado aquel dios diosa, sino es producto de las equivocaciones de sus hijos espirituales. Por eso has de revisar en los libros sagrados de la humanidad, ya sea Biblia, Corán, Bhagavad Gita, libros de la Gnosis Samaliana o de Lakshmi Daimon, de Jesucristo, etc., donde están esas situaciones de magia negra, magia blanca, verdades, mentiras, gnosis anticrísticas y crísticas de ellos. Entonces se da esas situaciones también. Bueno, con este tema ya te hayas despertado y te vas a ir despertando más totalmente, su merced, para no estar obedeciendo barbaridades al venerable Dios tal, por el simple hecho que tiene un rango especial. Como presidente de una república, tiene un rango especial, pero no le vas a estar obedeciendo cosas negativas que lleve a una población a un desastre. Igual a los dioses diosas, pueden llegar en sus naves físicamente, ser de otros universos, galaxias, pero tienes que saber qué es conscientivo y con perfecto manejo de virtudes y qué no. Qué es gnosis crística y qué son gnosis anticrísticas finas salido del mal manejo de virtudes. Ahora, existen otros venerables dioses que viven en los mundos nirvánicos, en cielos, pero aún tienen posilges egos y karmas. Entonces puedes salir en cuerpo astral, por ejemplo, y ir a visitarlos a ellos. Y puede darte una sabiduría aparte de los egos que aún tienen. Y traes y la compartes para la humanidad y crees que es ya lo plus real. Total es magia negra, salida de un ego fino, de aquel dios diosa que vive en los mundos nirvánicos y que aún no ha eliminado ese defecto. O salida igual del mal manejo de virtudes, de aquel dios diosa. Y aparte, como aún se tiene posilges, egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, sales al astral con las virtudes mal manejadas y con los posilges, va a haber ahí borroso pues esa situación, pero ya cree que todo lo que ve es 100% real, se convence, cae en un grado de mitomanía y eso cree que es y quiere hacer convencer, tal vez en el mundo físico tridimensional, y a otras personas que es totalmente real. Hay experiencias lógicamente astrales que son reales, pero hay otras que vienen empañadas a causa de las imperfecciones que hay. Bien, queda dado aquí este tema para que os despertéis y te lo compartimos de este monasterio, y así revisad de todos los dioses diosas, ya de Lakshmi Daimon Juniors o el maestro Teófilo Bustos, revisar dónde está su gnosis anticrística o demoníaca, tenebrosa, y dónde está su gnosis crística, real, ya del hijo Bodhisattva y también del venerable dios Lakshmi de los cielos. Dónde está su gnosis o sabiduría anticrística, producto de su mal manejo de virtudes, y dónde está sus gnosis o sabidurías crísticas reales. Entonces estudia los libros del maestro y date cuenta de todo aquello. Hay el libro de Pistisofía de Jesucristo, igual. ¿Dónde está la gnosis anticrística de Yeshua Ben Pandira, o el maestro Jesús el Cristo? ¿Y dónde está su gnosis crística real? Y así seguir revisando de todos los venerables dioses diosas que son cristificados. Ya de Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kalshuang, Odin, Wotan, Thor. ¿Dónde está la gnosis anticrística o demoníaca de Jehová? ¿Y dónde está la gnosis crística real de Jehová? Pero no lo confundas al Señor Jehová, que es él un hombre, Dios, uno de los tantos dioses ayudadores a crear este universo. No lo vas a estar confundiendo con Yahvé o Yahweh, el dios caído, que era un dios y luego se cayó y creó su posilge, su demoniada, y ahora está
encarcelado en ciertos infiernos de la luna, revisar la revolución de Belcebú y Samael Peor. No lo vas a confundir con Lucifer o con Yaldabaoth u otros. Entonces ahí puedes revisar los temas de demonología y diosología que hemos visto en la sede, y el sol conscientivo de teurgia real también. Y así de todos los venerables dioses diosas, para que tengas una real sabiduría perfecta, y es así, se la practique y se incentive a otras personas que la practiquen. La otra, esas otras gnosis anticrísticas salidas de los dioses diosas, y que la da también Samael Peor Jr., y también en parte Samael Peor de los cielos, alértate tú mismo, alerta a tus seres queridos, alerta a tus hijos, a tus nietos, familiares, sociedad, que esa otra no conviene, pues. Pero pones también la real gnosis crística, verificable, comprobable, del venerable maestro Samael Peor Jr. o el maestro Víctor Gómez Rodríguez, y también del venerable Dios Cristo Samael Peor de los cielos. Y acuérdate que aquel que vivía en ese cuerpo que se llamaba Víctor Gómez Rodríguez, aquella alma espiritual, hombre, está resurrecto en estos tiempos físicamente, de acuerdo a sus profecías que ha dado, y de acuerdo a testimonios que lo han visto físicamente también sus discípulos, ya como Fernando Moyo, Óscar Uzcategui, el maestro Rabolú y otros más. Óscar Uzcategui o maestro Kuen Kun. Entonces, a seguir pues aquí en esta sede con los misterios de la resurrección física del maestro, y a ver dónde está dando su gnosis, su sabiduría en estos tiempos, porque tiene misión por Oriente, irá para el Asia y más, y a ver pues por dónde sale, ya por medios de comunicación se ha de expresar, en escritos, a ver si da su cara, a ver qué hace, y a seguir investigando pues aquella sabiduría real que siga dando en estos tiempos el maestro. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Vamos a hacer el mantra A, llevando la concentración a los pulmones para recordar las vidas pasadas. Pie derecho al piso, izquierdo lo subimos. Pasadas, actívense, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Proseguimos en esta evangelización con el tema 15 de la precámara básica, véncete esta cámara. El tema pues 15 de 16. Vamos a ver hoy acerca de la reencarnación, retorno y recurrencia, que son leyes latentes para toda esencia, conciencia. Muchos hablan ya de la transmigración de las almas. Nosotros estamos viviendo en estos cuerpos físicos, somos almas, esencias, conciencias ya caídas, ya levantadas, pero somos hijos de la Sacra Energía Universal, o Dios Padre de toda paternidad, nuestro primer Padre espiritual. Luego tenemos nuestros segundos Padres espirituales, los arcontes del destino, y luego nuestro tercer Padre espiritual o real ser, y que de él emerge la Madre Divina Energética Espiritual, nuestra Madre Divina. Microdioses diosas en potencia con posibilidad de desarrollarnos a macrodioses diosas, porque tienes ADN genético divino de Dios, por eso eres eso. Y estamos viviendo en estos cuerpos físicos, pero ya
en los diferentes cementerios del planeta, pueden estar tus antiguos huesos allí, o acabanse tus antiguas carnes de otros cuerpos físicos por los que ya pasamos nosotros viviendo allí. Igual nacimos, tuvimos padres y se desarrolló un cuerpo físico. Diferentes situaciones de la vida, nace, peca, hace cosas positivas, muere, juicio ante los tribunales de la justicia divina de Dios, karmas, dharmas, y de ello nuevamente hemos nacido en este cuerpo físico y acá estamos de nuevo. Como ya vimos ahí en el tema 14, revisalo, el rayo de la muerte. Y ahora estamos cosechando lo que sembramos en otra existencia. Hemos sembrado nuestro destino ya con nuestros actos positivos y ellos nos han traído salud, amor, dinero honrado, prosperidad físico-conscientiva. Y las cosas negativas, desgracias que en la vida nos ha acontecido, producto de lo que hemos sembrado nosotros en otra existencia, uno mismo, con sus malos actos, su posilge, sus egos, mal manejo de virtudes y falsa personalidad. Y eso también esta existencia se lo cosecha. Más ves la cosecha, pero no te acuerdas posiblemente, o no nos acordamos de la siembra cuando lo hicimos. Pero para eso está activar los centros pulmonares para recordar vidas pasadas. Y a su vez revisar el tema 3, evolución, involución y revolución. Y practicar la meditación de retrospección para recordar vidas pasadas. Relajas el cuerpo, la mente, las emociones. Pides asistencia a Dios, a la divinidad, a Sacra Trimurti, energías virginales, de Cristo Daimon de Dios, y también a tu Padre Espiritual y Madre Divina, que guíen esa meditación. Y comienzas pues, los ojos cerrados, posición oriental o acostado, cómodo, a recordar toda esta existencia e irás recordando otras vidas. Ya el maestro Samuel Ambert Jr. o Víctor Gómez Rodríguez orienta que él se acuerda de todas sus existencias que ha tenido pues en este planeta y más, incluso existencias de cuando estaba en otros planetas, y que se acuerda tal cual, como que tú te acuerdas del desayuno o de la merienda que comiste, intacto. Entonces así también nos incentiva que podemos también recordar nuestras existencias pasadas. Eso es lo extraordinario de la Real Gnosis Samaliana, que te invita a la práctica y a comprobar de una manera científica. Revisar películas como por ejemplo la de los hijos del ayer, donde te va orientando un caso de la vida real de una persona una dama que murió en una otra existencia, nace por otras tierras y luego ella se acuerda intactamente de que tenía pues sus hijos de la otra vida. Y en esta vida pues ella ya se matrimonió, tuvo también un hijo, y al final fue a ese lugar que ella se acordaba desde niña, donde era su antigua casa, y llegó a contactarse físicamente con su antiguo hijo, pues que él ya estaba de unos 60, 70 años, y ella llegaba en su nuevo cuerpo físico de aproximadamente unos 25, 30 años. Ahí está algo verificable. Y se acordaba de todos los detalles y le contaba al hijo de ciertas cosas que no sabían otras personas y que el hijo no le ha contado a nadie. Es que era su madre, pues simplemente venía en otras carnes, sangre y huesos. Venía ya, en ese caso, retornada, pero se acordaba intactamente de su antigua existencia. Y eso ya en Oriente hay muchos casos que hablan sobre aquello. ¿Ves? Lo del Dalai Lama, que viene a reencarnarse existencia tras existencia, y muchos otros más entendidos sobre aquello. Revisar los libros del Mahabharata, Corán, los Ripedas y más. Ya Jesucristo también va orientando de la reencarnación
en cuanto al famoso Juan. Dice que Juan era Elías, o sea, estaba reencarnado ahora en el cuerpo de Juan. Pero ¿quién reencarnó en ese cuerpo? Aquella misma alma esencia, maestro espiritual de otras existencias, y seguía viviendo en ese cuerpo de Juan, y así sucesivamente. Entonces plantea Samuel Ampeor Jr. que quienes se reencarnan son los maestros espirituales que ya han hecho su obra iniciática en otras vidas. Tienen grados de conciencia más superior, estarán en una quinta iniciación de misterios mayores o más, igual aún tienen karmas egos, pero hay otros que ya son los cristificados, que no tienen ya pothilio, o sea, han hecho sus 3 montañas espirituales. Revisad ese libro del maestro, las 3 montañas. Entonces aquellos seres eligen, ya los más conscientes, los cristificados, en qué ciudad van a nacer, en qué país. Eligen incluso puede ser sus nombres, el estado social en que van a venir, su estatus en las diferentes áreas de la vida. Ellos son los que reencarnan. Pero reencarnar es volver a tomar carne. Entonces los que retornan, orientan, que son las esencias comunes no autorrealizadas. Entonces aquellas esencias comunes no autorrealizadas retornan. Existe la ley del retorno, los días de la semana vuelven y retornan. A su vez, vuelven los meses y todo aquello. Es una ley también que existe. Pero él orienta que retornan las almas, esencias no autorrealizadas. Pero ellas también igual vuelven a tomar carne, pues carne, sangre, huesos nuevos. Entonces, hay esa aclaración entre reencarnación y retorno. Pero hay que buscar otras palabras para especificar mejor, ya que reencarnar es volver a tomar carne. Pero ahí tienes la idea que del maestro, en cuanto a que seres espirituales ya almas autorrealizadas vuelven y nacen en el mundo físico tridimensional conscientemente, y ellos eligen con su libre albedrío pues su nueva existencia. Más las esencias almas no autorrealizadas, entonces hay una diferencia, que se está sometido a la ley de karma dharma, y ellos la ley de Dios, que es la ley de Dios, ley de karma y dharma, que él ha establecido aquello, de acuerdo a nuestros karmas y dharmas, de nuestro nivel de conciencia y los actos positivos o negativos que hemos hecho en la anterior existencia. Entonces, de acuerdo a eso, volvemos a un escenario de vida. Retornamos, nacemos de nuevo, igual tomamos nueva carne, y vienen los nuevos dramas de la vida y de la existencia. Ahora la recurrencia vuelve a repetirse, es otra ley, lo que nosotros antes grabamos, así como en esos discos antiguos que había, estaba ya grabado allí ciertas ondas, y de eso salía música y más, y tenías que pasarle una aguja por encima y comenzaba a repetirse todo lo que está allí. Nosotros también ya estamos como pregrabada nuestra vida, predestinados. Y volvemos a repetir las mismas recurrencias, vuelve a suceder lo que nosotros antes hicimos en la anterior existencia. Volvemos a visitar los mismos sitios, conocer las mismas personas, las mismas esencias, sería conciencias, almas, ya caídas, ya levantadas, pero en otros cuerpos. Y se vuelve a repetir los mismos dramas, las mismas tragicomedias que hemos hecho en otras existencias. Los posibles egos que hemos creado vuelven a repetir todas esas situaciones. Entonces ya tienes por allí en la vida egos de ira que te quisieran causar daño, o egos de orgullo que quisieran estregarte por los suelos,
o ciertas situaciones de la cabeza de legión de la eyaculadora seminal y egos de infrasexualismo. En general, ya lo tienes por allí, ya lo tenemos. Porque esas situaciones ya se dieron en otra vida. Y los posibles egos los seguimos hacia la siguiente existencia y vuelven a repetir sus propios escenarios. La virtud mal manejada, que uno mismo es la virtud, entonces también ha traído ciertas recurrencias, pero también existen recurrencias positivas, trascendentales, de triunfos, éxitos en las diferentes áreas de la vida, ya sea salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva, que las sembraste desde otra vida con tu virtud sabia y perfectamente manejada. Y todas ellas se vuelven a repetir en esta existencia, tal cual. Y luego proseguirán hacia otra existencia la misma situación. Pase y espérenme acá en silencio porque estoy ocupado. Ya, hasta luego.